Pues vamos a dar inicio a esta quinta mesa, ¿les parece? Pues sí, outsourcing y mujeres, como les he comentado, vamos a contar con la participación de la maestra Natalia Aguiluz Ornelas. Ella es una mujer nacida en el Distrito Federal, es licenciada en Artes Plásticas, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco. Tiene un diplomado en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por CAMENA, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y está en un proceso de obtención del doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Y pues bueno, nos hace la observación de que ella se considera López Obradorista y feminista, es militante fundadora de Morena. Ha impartido talleres y cursos para la socialización de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género utilizando lenguajes de las artes plásticas. Desde 2017 es articulista de la revista En Voz Alta. Participa en la Secretaría de Morena Mujeres, Ciudad de México, y colabora en la comisión de la Red Estatal de Círculos de Estudio en la Ciudad de México. Bien, pues muchísimas gracias por tu participación. Bienvenida, Natalia. Linda tarde. Bien, y también pues contamos con la participación de la compañera Susana Prieto, abogada. Ay, permíteme un momento, es que he perdido la información. Bien, de Susana Prieto, tengo que comentar con ustedes que, bueno, todas nosotras conocemos su importante actividad como abogada de los trabajadores. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hay que recordar que encabezó el movimiento laboral 2032, su participación en la organización de huelgas hace 2 años ya, y también el año pasado, tanto en el 2019 y al inicio de 2020 hubo movimientos importantes allá en el norte de nuestro país. Y pues bueno, ella estuvo presente en esta importante activismo de trabajadores en las fábricas allá en la zona fronteriza en Matamoros. Y pues bueno, cómo perder de vista todo este activismo y todo lo que ella ha representado. Así que bienvenidas a ambas. Bienvenida Natalia nuevamente, bienvenida abogada. Pues empecemos. Yo quisiera solamente que en una primera participación hablemos brevemente de lo que significó este esquema de contratación durante más de 30 años. Y no sé si ustedes coincidan con la afirmación de que precisamente en los años en que más salimos a trabajar, las mujeres nos incorporamos a los trabajos, pero no en las mejores condiciones. Y muchos de esos trabajos, pues, fueron precisamente los que, pues, ofrecieron de manera disfrazada, porque quizás ni siquiera nos dimos cuenta en un primer momento de que estábamos siendo contratadas, muchas mujeres estaban siendo contratadas bajo estos esquemas. Entonces, no sé si coincidan que pues el outsourcing sí es uno de los tantos males provocados por este periodo que hemos denominado neoliberalismo. Iniciamos con Natalia, bienvenida, una primera opinión al respecto. Hola, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme, por estar compartiendo este espacio con la compañera Susana Prieto, a la cual admiro mucho, todo su esfuerzo, toda su lucha, su convicción, su manera de hablar clara, siempre directa. Y bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. En este día además, ¿no? De lucha combativa, ¿no? Tan necesaria en nuestro país y en el mundo. Pues sí, o sea, como un primer comentario, lo que diría es que efectivamente, Cecilia, pues el outsourcing ha significado un abuso total, ¿no? Un despojo de derechos para las mujeres y los hombres, ¿no? Pero sabemos bien que en un sistema patriarcal, pues las mujeres tienen un impacto diferenciado, estas políticas neoliberales, ¿no? Estas políticas de despojo de derechos y que pues es una gran cantidad de población de mujeres que están en estas condiciones, ¿no? O sea, por lo menos, según datos del 2019, ¿no? Al menos 1.8 millones de trabajadoras son contratadas por outsourcing, ¿no? Lo cual representa alrededor del 38%. Y pues si nos fijamos además en qué
en qué actividades, digamos, están contratadas estas mujeres o que son, que representan un gran porcentaje de las trabajadoras y trabajadores en ese sentido, pues tiene que ver también con construcciones de género y roles de género que se siguen perpetuando, ¿no? Entonces, me parece que, pues, que es la reforma que se acaba de aprobar es positiva, es un paso, ¿no? En relación a ir recuperando un camino hacia el trabajo digno, hacia el reconocimiento de los derechos que por tantos años, tantos ya siglos, ¿no? Se ha luchado y que el neoliberalismo ha implicado pues un retroceso brutal, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejaría mi primera intervención. Bien. Abogada Susana Prieto, una primera participación de tu parte con relación a este primer comentario. Tu micrófono, por favor. A ver, ya estamos aquí. Buenas tardes. Te escuchamos Pues muy muchas bien. gracias a Natalia, gracias a ti, Cecilia, por supuesto, por esta invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes hablando de la comidilla de hoy, ¿no? Porque recientemente se han juntado en el Congreso a aprobar la reforma precisamente del outsourcing y se ha vuelto a poner de moda. Es triste para mí ver, después de trabajar 30 años con trabajadores, que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de este país ni siquiera saben lo que es el outsourcing, mucho menos han estado inmersos en la reforma sobre el outsourcing. En Ciudad Juárez, algunas obreras, obreros les llaman agencias de contratación, pero realmente han prestado sus servicios por años con el beneficiario de la prestación y piensan que trabajan para el beneficiario, nunca para el outsourcing. No tienen, es muy triste saber que las condiciones de preparación de nuestro pueblo están prácticamente anuladas, que no podemos tener participación de la clase trabajadora en el país si no tienen, les pasan de noche las leyes. Sí. No saben lo que es, por lo tanto no se sienten víctimas de. Y a mí me da mucho gusto que se haya aperturado todos estos foros para hablar del outsourcing, que es la subcontratación. Sí. Yo aquí, para que los trabajadores en Juárez me entiendan, les digo, cuando los contratan unos muchachos que están con unas sombrillitas en unas esquinas, con una mesa y 2 sillas, y ahí los contratan para ir a trabajar a las maquilas o a diversas oficinas, ustedes están contratando con un outsourcing, porque la gente que normalmente se contrata directamente para una empresa, pues acude a las instalaciones de esta empresa o la contacta de manera electrónica. ¿Cuándo está trabajando usted para un outsourcing? Bueno, pues cuando va a una empresa como Robert Bosch Automotrices, como Lear Mexican Trim Operation, como Adient Servicios, y su recibo de pago de salario le sale a nombre de Susana Prieto y Asociados. Sí. Por ejemplo, sí. Y es importante hacerlo ver, y esto sería mi primera intervención. La tristeza que me da que la mayor parte de las trabajadoras y trabajadores del país ni por enterados se dieron que laboraban para un outsourcing. Tomando esto que comentas, me sirve también para plantearles lo siguiente, Natalia y Susana. Frente a este desconocimiento, frente a este nulo razonamiento de esta condición de estar contratados y por una persona y estar siendo pagados por otro, este no saber, pues nos lleva a pensar que la discusión de esta recién reforma pues está carente de la participación de estos trabajadores desorganizados. Y en ese sentido, pensar positivamente de esto que queremos ver con optimismo, híjole, pues a mí me obligaría un poco entonces a tomarlo con pincitas y decir, efectivamente, la ausencia en la discusión de los trabajadores puede traer como consecuencia el beneficio para estos propios trabajadores que ni siquiera son conscientes de lo que están siendo víctimas. Empiezo contigo, Natalia. Mira, pues yo pienso que o sea,
Las leyes, al final, digo, tenemos muchas leyes desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso, bueno, el artículo 123 de la Constitución, pues ahí está, y se establecen pues muchas cosas que sí se han echado para atrás en el neoliberalismo, pero otras que se han mantenido y que igual, aunque estén en el papel, pues no se ejercen, ¿no? Ese es el problema con muchas de las leyes que hay, que pues no se quedan ahí pues en el papel y nadie las conoce y no se sabe cómo aplicarlas, o de pronto no hay los mecanismos para que realmente puedan tener pues los dientes para obligar a la gente a cumplirlas, ¿no? En este caso, pues a los empresarios, ¿no? Que son sumamente abusivos y que se han beneficiado bajo el cobijo de los gobiernos prianistas durante pues, más de 35 años, ¿no? En este nivel de impunidad y etcétera. Pero yo pienso que las leyes, el que estén ahí, sí es importante que se reconozcan, sí es importante que se hagan estas reformas y que contemplen además, como es el caso de esta, pues los castigos, ¿no? En caso de no cumplirlas, cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces están estableciendo multas, están estableciendo incluso cárcel, ¿no? En caso de que no se acaten estas nuevas disposiciones. Pienso que también se tiene que dar un proceso de socialización, ¿no? Evidentemente, pues lo mejor sería que cada vez que se haga una ley, pues los primeros interesadas, estuvieran ahí participando activamente para incidir de manera directa en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que necesitan, y eso es fundamental. Pero en el caso en que no se esté ahí, al menos la reforma sí contempla desde un análisis de cómo está la situación laboral, ¿no? Un análisis de lo que implica el outsourcing para el despojo de derechos. Creo que es importante que se haya hecho. Y creo que es importante también la siguiente fase, que es socializarla, ¿no? O sea, entender saber qué significa y tener entonces las herramientas para poder defenderse. Pero también creo que las autoridades pues ya son distintas, ¿no? Entonces, al menos el gobierno federal pues tiene otra intención, tiene una intención de recuperar la dignidad del trabajo, ¿no? El trabajo digno, y entonces poco a poco ir avanzando hacia allá, y por lo pronto pues este marco jurídico va a ayudar a que se pueda actuar en contra de las empresas y de los gobiernos, porque también hacen sus contrataciones, y entonces va a ayudar a que esto pues pueda ir cambiando, ¿no? Y que pueda tener pues una base legal que ayude a tener una incidencia contra este tipo de acciones. Entonces me parece que es un proceso, pero que sí es un paso adelante, ¿no? Hacia un camino distinto al que nos habían llevado con la reforma laboral de Peña Nieto, ¿no? Del Pacto contra México, que nos habían llevado pues todos estos gobiernos nefastos que estuvieron en el poder de la presidencia y en los congresos de manera mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría. Gracias. Gracias, Natalia. Susana, ¿qué al respecto? Digamos que es la segunda parte de tu primera participación. Yo no puedo demeritar los esfuerzos que se han hecho de parte de la Presidencia de la República y el Gabinete Federal del señor Andrés Manuel López Obrador para iniciar, por supuesto, estas importantísimas reformas con miras a terminar con el outsourcing. Nadie en sus cabales podría hacerlo en México entero. Digo en sus cabales porque quienes la han demeritado son los empresarios, que fueron los beneficiarios con la precariedad de las relaciones obrero-patronales surgidas a raíz del outsourcing y del insourcing. Porque si no conocen los trabajadores el outsourcing y luego les hablamos de insourcing, pues los vamos a volver locos. El insourcing, por ejemplo, es el que generaron las propias empresas, constituyendo sociedades mercantiles diversas a ellas, con nombres incluso muy parecidos al del beneficiario de la prestación real del servicio,
para única y exclusivamente administrar la nómina, evadiendo así pago de impuestos, pago de derechos, de cuotas obrero-patronales al Seguro Social, el pago de las indemnizaciones a los trabajadores. ¿Por qué? Porque otros derechos como las utilidades, porque muchas veces nos preguntaban los trabajadores por qué si trabajo para una agencia o un outsourcing o un insourcing no tengo derecho al reparto de utilidades. Bueno, porque para las reglas de las utilidades siempre dice la ley que el patrón está exento de su pago el primer año. Y estos desgraciados constituían sociedades mercantiles cada año. Total, un notario les cobraba entre 12 y 20 mil pesos por dar de baja y dar de alta a otra sociedad mercantil. Siempre eran una sociedad mercantil nueva y entonces no entraban en el supuesto de estar obligadas a pagar reparto de utilidades a partir del segundo año. El que no se le permita a los trabajadores formar parte de un sindicato si pertenecen a empresas que son de insourcing, pues me parece que es también muy importante, sería un paso interesante, pero no con la regulación que se pretende, aunque insisto, es un primer paso y muy importante. Nosotros esperamos más. Nosotros esperamos la eliminación y la prohibición expresa de la ley en cuanto al outsourcing y al insourcing en cualquiera de sus manifestaciones, porque son violatorias para los derechos más elementales de los trabajadores, ya sean humanos o laborales. No les permite organizarse sindicalmente y eso les viola el resto de sus derechos, iniciando por el derecho de huelga, que es la mayor herramienta que los trabajadores pueden tener para que cada año se les aumente el salario o cada 2 años en la revisión del contrato colectivo de trabajo se mejoren sus condiciones generales de trabajo. ¿Y qué problema tenemos? Me atrevería a decir un poco respecto de lo que comenta Natalia. Sí es importante que las leyes estén ahí, pero es importante que las leyes estén ahí y que haya una forma efectiva de hacerlas cumplir. Exacto. Y la ley siempre nos queda de ver en su redacción. Ahora se regula, por supuesto, el out y el insourcing, y quien se va a ver beneficiado normalmente va a ser el gobierno con la captación de los impuestos, pero nos dejan en contraposición con esto una amplia baraja donde dice no podrá contratar una empresa trabajadores mediante outsourcing si no tiene que ver con su objeto social. Perdón, más que cuando tenga que ver no con su objeto social. Y desde ahí te dan otra vez otra amplia gama. Vamos a hablar, por ejemplo, de las compañeras, mujeres y hombres que están contratados por el propio gobierno federal para prestarles servicios de limpieza al gobierno federal, porque obviamente el objeto del gobierno no es barrer ni trapear oficinas, ni limpiar escritorios. Y aquí entonces dejamos todavía legitimado ese outsourcing para una gran variedad de trabajos que no forman parte de los objetos sociales de las empresas. Y entonces yo corregiría y les diría que no podemos hablar todavía de la eliminación del outsourcing, sino de una regulación hasta donde el empresario lo ha permitido ahora. Claro. Y esto me parece a mí todavía más peligroso. Sin embargo, y cayendo en el lugar común de que las leyes son perfectibles, también creo, y me atrevo a decir que en eso coincidimos, en que no podemos despreciar este paso y que esta reforma tenemos que mirarla también como un instrumento de lucha para ese perfeccionamiento, para la movilización permanente, para la movilización de exigencia, porque no puede haber una transformación si no a la par está la organización de las trabajadoras que vayan acompañando, vigilando y participando en este proceso de transformación, ¿no? Creo que sí, en estos minutos que llevamos, podríamos coincidir en eso, ¿no? No se desprecia lo que se presenta, pero se observan grandes carencias que
pues hay que tomarlas entonces como instrumentos para su perfeccionamiento. Natalia. Pues sí, o sea, creo que pues sí, es parte, ¿no? Siempre que se abre un espacio ya de reconocimiento de de un derecho o una prohibición de una práctica, pues anacrónica y totalmente violatoria de derechos humanos y laborales, cuando se abre esa puerta, que costó mucho trabajo, porque recordemos que Exacto. fue desde el año pasado que Obrador pone en la mesa que quería prohibir el outsourcing, ¿no? Y se le van encima todos los empresarios con todo, ¿no? Y empiezan a decir, no, que vamos a perder trabajos, si estamos además en una situación gravísima, ¿no? De desempleo por la pandemia y demás, y nos está golpeando con esa idea de que se prohíbe el outsourcing. Entonces, bueno, lo que en el tiempo después, pues empiezan a hacer estas negociaciones y estas charlas y todo, y a lo que se puede lograr es a llegar y lograr es esto, ¿no? Es lo que se logra concretar por acuerdo de todas las partes, ¿no? Entonces, veámoslo así, ¿no? O sea, es un avance que sí es importante porque marca una diferencia. Digo, desde que entró el gobierno de la 4T, se ha planteado ir modificando, ¿no? O sea, con el aumento del salario mínimo, el decreto de que el salario mínimo esté por encima de la inflación, buscar buscar ir saliendo de ese sistema neoliberal que tenía normalizadas esas prácticas, que era como lo normal, y todo el mundo decía, pues es mejor tener un mal empleo a no tenerlo, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. entonces en función a eso todo el mundo acepta lo que sea, y además con toda esta guerra ideológica de desmovilización, de represión, pues sí, de normalizar esta forma de trabajar y de pensar que no tenemos derecho a nada, ¿no? Y que es normal no tener derecho a nada más que recibir una mínima retribución económica pues quedarse callado y seguir en la misma explotación de toda la vida. Entonces, creo que es importante en ese sentido abrir esta puerta, o sea que sí es un esfuerzo que ha costado, pero que obviamente pues hay más por hacer, como dice Susana. Claro, lo que esperamos es que en algún momento eliminemos el outsourcing, ¿no? O sea, que ya quede Así es. prohibido, que era la propuesta inicial que no se pudo concretar, pero se avanza en algo en donde ya se reconoce, pues se reconoce que tienen que registrarse, o sea, que tienen que tener seguridad social, ¿no? Que tienen derechos y que si no se hace cargo el que contrata, se hace cargo el otro. O sea, alguien se tiene que hacer cargo de eso, ¿no? Y se tiene que dar reconocimiento de la repartición de, de las ganancias, ¿no? O sea, en fin, hay ciertas cosas que sí se lograron eh, poner en la mesa y de hecho pues se hace una reforma también a la ley federal de los de los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? En el gobierno federal. Y esa parte creo que también es importante porque entonces si estamos diciendo que estas prácticas pues son contrarias a los derechos laborales, pues los primeros que tendrían que poner el ejemplo serían las instituciones gubernamentales, ¿no? O sea, el gobierno federal y los Nada de gobiernos acuerdo. estatales y municipales. Entonces, creo que esta reforma lo que hace es comprometer ese proceso, ¿no? O sea, que sí, al menos se empiece ya a organizar la manera de contratar a los servicios, por ejemplo, que decía Susana, pues muchas de las mujeres trabajan en labores de limpieza, ¿no? Y Claro. son de las que están en esa situación, muchas veces lo escuchamos ya en la Cámara de Diputados, ¿no? Las que limpian todo esto, Ujú. pues no tenían ningún tipo de prestación ni nada. Entonces, creo que es importante en el sentido de que ya es una herramienta para poder hacer lo que se dice, ¿no? O sea, tener claro qué es lo que está permitido y qué no, y ponerlo en marcha, al menos iniciando por las instituciones de gobierno, ¿no? De entrada, la manera correcta tendría que ser, estamos hablando de una regulación más no de una prohibición, Susana. Tu micro.
¿Estamos hablando de qué, perdón, Cecilia? Sí, que tenemos que decir muy claramente que estamos frente a una regulación y no a una prohibición. Queda claro que el sueño y la idea que tenemos muchos, pues hasta el momento no, y que tenemos que mirarla como esta reforma de regulación del outsourcing. No, y me refiero a ello y creo que el énfasis que tú tan claramente has puesto, porque a lo mejor no parecí yo tan clara, Cecilia, te lo agradezco y también agradezco a Natalie, porque es cierto que debemos aplaudir esta situación, pero también es cierto que no podemos dejar temas inconclusos. Por eso hice yo la aclaración. Yo no estoy de ninguna forma demeritando la reforma. Por algo se empieza, diría esto lo ha de haber inventado un hombre, porque las mujeres siempre concluimos lo que empezamos y los hombres normalmente juegan a esto, ¿no? De por algo se empieza. Pues sí, güey, pero te voy a estar insistiendo porque no era lo que pretendíamos. Lo que pretendíamos era eliminar el outsourcing y vamos a continuar en esto. Claro que con las regulaciones del outsourcing se va a inhibir mucho la contratación del intermediario. Claro que los trabajadores van a tener con este control, por ejemplo, y registro, que en eso coincido con Natalie, que es importante que estén las leyes, porque van a tener que estar registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y a nivel litigio te diré que cuando nosotros demandábamos al outsourcing como intermediario de la contratación del servicio en términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y asimismo como corresponsable o responsable solidario al patrón que era el beneficiario real de la prestación de los servicios de los trabajadores en la maquila, en las oficinas, en el gobierno, había un pacto entre los abogados. El abogado, que era el que representaba al verdadero patrón, llegaba y negaba lisa y llanamente la relación obrero-patronal a los juicios. ¿Y cómo les pruebas si es el outsourcing quien los tiene dados de alta en el Seguro Social y a quien le paga la nómina el patrón, que de acuerdo a cómo está definido el trabajo en la ley, ¿no?, que es la contraprestación por un servicio prestado, no el salario, y quien presta estos servicios a un tercero a cambio de un salario, pues entonces oficializaron a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era algo verdaderamente patético, que no existía responsabilidad solidaria del patrón, que era el beneficiario, porque si el outsourcing le pagaba con sus propios recursos, pues entonces ya el patrón, que era realmente a quien se le fabricaban las piezas, el dueño de las herramientas de trabajo, del lugar donde se encontraba establecida el área donde prestaba sus servicios el trabajador, escapaba a este esquema. ¿Y qué es lo que pasa? Una cosa que fue sumamente interesante del outsourcing para los patrones corruptos, empezando por los extranjeros, porque no son nada más los mexicanos los corruptos, sino por los extranjeros, era el hecho de evadir el pago también de los conceptos indemnizatorios de los trabajadores y trabajadoras cuando ya no requerían de la prestación de sus servicios. Que eso era algo realmente escandaloso. ¿Cómo lo lograban? De la misma forma que evadían el pago de el reparto de utilidades. Entonces hacían lo mismo. Ibas a emplazar aquí a un local comercial que tenía un guardia de seguridad y en la Ciudad de México hasta un perro y un escritorio y una silla destartalada, y ahí estaba el outsourcing, la sociedad civil inexistente, pero además decía, ¿cuál viene usted a notificar? Y te sacaba como unos 20 registros federales de contribuyentes y le decía, yo vengo a notificar a Cecilia Figueroa y asociados. Y decía, no, es que aquí está Natalie Prieto y asociados, y aquí lo acredito con este RFC. ¿Por qué? Porque eran ficciones legales. Estamos muy distantes de lo que queremos en México y Natalie, estoy de acuerdo contigo, pero hacen falta muchas más leyes. Hace falta también, es necesario vincular una reforma a la legislación laboral que implique también
una reforma a la legislación civil y hacendaria respecto del cumplimiento de las empresas, outsourcing o no, beneficiarios de la prestación del servicio, que no puedan desaparecer en el país si no han dejado completamente finiquitados las indemnizaciones que corresponden a los trabajadores derivadas de la prestación de sus servicios, porque la fuerza de trabajo es lo único con lo que cuentan los obreros y las obreras de este país y es su patrimonio familiar. Y todos los legisladores nos han quedado a deber con eso y esperemos que pronto estemos hablando al respecto. Bien, y a esas legisladoras y legisladores de los que esperamos para la siguiente legislatura, si tuviéramos que hacer un ejercicio de recuento de daños con relación a nosotras las mujeres, ¿qué tendríamos que decir? ¿Cuál fue el costo para nosotras este esquema de outsourcing no regulado, pensando en que ya estamos en otro momento con un outsourcing regulado? ¿Cuál es el recuento de esos daños para nosotras las mujeres? Empezamos contigo, Natalia. Bueno, lo que pasa es que con el neoliberalismo a las mujeres se les cargó muchísimo la carga de trabajo doméstico y de cuidados, y además, pues siempre han sido pensadas como mano de obra barata, ¿no? Entonces, además de que los empleos, los trabajos que realizan, pues son considerados como de menor importancia o de por sí, cuando se habla de que muchas mujeres entran a un espacio, sea laboral, educativo, en fin, cuando son muchas mujeres se habla de la feminización de esos espacios y por lo tanto de la pérdida de reconocimiento de esos lugares, ¿no? Entonces, los trabajos feministados, digamos, de por sí tienen jerárquicamente son considerados de menor importancia. Por otro lado, pues con el retraimiento del Estado en materia de bienestar social, ¿no? De garantizar los derechos de la población y de hacerse a un lado de esas responsabilidades en materia de salud, de educación, de guarderías, en fin, pues lo que sucede es que se le carga el trabajo más a las mujeres, ¿no? Y si nosotros pensamos que esa situación es así, o sea, que las mujeres trabajan en su casa, además de trabajar de manera remunerada en otros espacios, y que hay una brecha salarial en donde ganan menos que los hombres, y que, bueno, eso cambia, el porcentaje, digamos, puede variar dependiendo del estado y, del área, ¿no? Laboral, pues es una realidad que esa brecha existe, ¿no? Que esa brecha laboral existe y que tenemos unas condiciones de vida más precarias las mujeres en general. Ahora, en este tipo de contrataciones de outsourcing, pues lo que hemos dicho, o sea, si no hay ningún tipo de garantía de nada, ningún tipo de prestación, si no hay ningún reconocimiento, ¿no? Prácticamente no existes, ¿no? Pues imagínense para las mujeres, más esta carga del trabajo doméstico y de cuidados, que es un trabajo invisibilizado, no reconocido, pues es tremendo, porque no generas ni antigüedad laboral, no generas posibilidad de tener ningún otro derecho ni a créditos de vivienda, no generas nada, o sea, es mucho más complicado y te mantienes en una situación de precarización y de dependencia o de sobreexplotación que al final de cuentas pues no llegas a tener una autonomía económica que te permita tener una suficiencia de recursos para mantenerte a ti y a tu familia, ¿no? Entonces, creo que este tipo de contratación, que además, por ejemplo, ¿no? Acá sacando un dato del Censo Económico del INEGI de 2019, dice que el 64% de las mujeres que trabajan en outsourcing son del sector salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense, y si nos vamos así, vamos viendo cómo esos porcentajes están en el área de salud, y como enfermeras, ¿no? No como médicas, sino como enfermeras, están en el área de docencia también, ¿no? Las maestras, están en el área de limpieza y de este tipo de trabajos que están muy vinculados también con una construcción de género, ¿no? De roles de género, o sea, de cuidar
que son empleos como para mujeres, que además que tienen menor remuneración de por sí, y además en este tipo de contrataciones, pues sucede todo eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, no tienes ningún tipo de reconocimiento de los derechos que además se han luchado por tantos años, ¿no? O sea, es un despojo de derechos que han sido producto de movilizaciones y de sangre, ¿no? De los trabajadores, de las trabajadoras. O sea, el 8 de marzo, recordemos por qué se festeja, ¿no? O sea, sí, es una lucha que viene de años y que continúa, y que es increíble que en este sistema neoliberal pues se haya despojado de esa manera y con tanta normalidad, ¿no? De estos derechos que costaron tanto trabajo, ¿no? Y tantas revoluciones y tantas movilizaciones. Entonces, bueno, pues hasta ahí lo dejaría por ahora. Gracias, Natalia. Susana, híjole, la lista tendría que ser muy larga, ¿no? A ver, haciendo un ejercicio, aunque sería una irresponsabilidad decir resumen, pero ¿qué anotarías principalmente en este recuento de daños hasta el momento con relación a nosotros? Bueno, la disertación de Natalie es brillante, por supuesto, inmejorable. Tendremos que reiterar algunas de las cosas que Natalie ha dicho y que no escapan al análisis de nosotras como mujeres, ¿no? Porque fíjate que en todos los sentidos los machos y los patriarcas se han empezado a quejar de que por qué solo defendemos a las mujeres del feminicidio, de la violencia de género, que también matan hombres. Bueno, han dicho una serie de estupideces en su vida que yo ya no entiendo ni siquiera de qué se trata, si efectivamente ellos establecen que nosotras existimos en el mundo, que somos libres, somos independientes y tenemos los mismos derechos y muchas veces mayores capacidades que ellos o no. Pero bueno, mira lo que dice Natalie, me llama mucho la atención porque han precarizado tanto, sobre todo a través del outsourcing, las relaciones obrero-patronales de las mujeres en el país, porque las ven vulnerables, porque las mujeres cargamos con los hijos, porque los machos el día que ya no les gusta algo, velan, dejan criaturas, dejan mujer sola, dejan estas reformas de gobierno que, pues perdónenme, pero muchas veces no estoy de acuerdo, sin guarderías, mujeres abandonadas por los hombres, ningún sistema efectivo para perseguirlos y que paguen pensiones alimenticias y que confronten cuáles son sus obligaciones. Las mujeres, aparte de este doble papel que destaca tan brillantemente Natalie, de que tienen que quedarse en la casa, de que tienen que trabajar, de que si no les dan un buen trabajo, pues bueno, tienes que en el outsourcing, aunque sea, no se dan cuenta ni siquiera hasta que los niños se les enferma, que estas empresas ni siquiera las han dado de alta en el seguro social, hasta que concurren a una clínica y les dicen usted no está afiliada. Es verdaderamente un viacrucis el que han pasado las mujeres con el outsourcing y por eso yo sigo insistiendo en la necesidad de erradicarlo. Debe de existir, por supuesto, una organización por parte de las trabajadoras y los trabajadores que sea horizontal, que venga de abajo. Yo insisto en todos los foros a donde me invitan y que puedan participar en esto. Natalie en el análisis, tú, Cecilia, como universitaria, como mujer activa políticamente hablando, yo como abogada, les quedamos a deber a las mujeres en un contexto de precarización porque serían ellas las que debieran tener esta voz, pero no la tienen por lo mismo que yo les dije. ¿Cómo puede ser posible que se esté festejando o se esté criticando, se esté analizando este avance en la regulación del outsourcing cuando las trabajadoras y trabajadores del país que han venido trabajando y siendo explotados con este esquema ni siquiera se dieron por enterados de lo que era un outsourcing? Hay que pegarle a la educación, hay que pegarle a los foros, hay que pegarle a cercenarle en la cabeza a los trabajadores y trabajadoras lo que son sus derechos y prerrogativas esenciales, cómo pueden organizarse, de qué forma deben luchar y que se abandone esta resignación, le llamaría yo. Porque cuando una mujer no tiene más posibilidades ante este esquema
tan ridículo en el que ya prácticamente no tienen quien les cuide a sus hijos, no hay guarderías, no hay servicio médico, no hay posibilidad de ganar mejores salarios, no hay posibilidad de reclamar repartos de utilidades, no hay posibilidad de afiliarse a un sindicato, no hay posibilidad de ejercer el derecho de huelga. ¿Quieren algo así o más jodido? Así está, eso es el outsourcing para las mujeres. Así es. Pero no es solo reformando la Ley Federal del Trabajo, ni regulando para que el gobierno tenga más pesitos y más impuestos, como podemos terminar con esta problemática. Si una cosa le aplaudo a la 4T, a esta nueva administración, es que ha puesto en el candelero asuntos tan importantes y prioritarios como el outsourcing, que ha avanzado aún con los empresarios que son los dueños de México y se sienten los dueños de conciencias, de seres humanos, de gobernantes, de políticos, de legisladores, de jueces, de todo mundo. Los dueños del dinero les pertenecemos por completo. Haberse aventado un tiro así es algo que debe aplaudirse. Pero vamos a seguir insistiendo, le falta mucho a nuestras legislaciones para que realmente se establezcan los candados necesarios para que los empresarios y los rivales no sigan abusando de quienes mueven a México, que es su fuerza productiva. Primero mujeres en la primera línea por sus condiciones de vulnerabilidad ante los hombres en todos los sentidos, y después los hombres. Porque es importante que abramos los ojos y que no dejemos que esto regrese. La falta de información al pueblo genera estas cosas que se están generando ahora con la unión esta del Sí por México, donde dicen que si quieren trabajar los mismos que han sometido a la clase trabajadora en el foso en el que están metidos con el agua hasta acá y donde parece que no tuvieran salida. Entonces, sí, la información también debe ser prioritaria, debe ser una cuestión no solo del gobierno federal, sino también de los legisladores y legisladoras, anteponer para todos los mexicanos y mexicanas de qué se tratan las leyes y cuáles son los candados que vamos a hacer para que éstas se cumplan. Muy bien, muchas gracias, Susana. Yo quisiera ya en estos últimos minutos, mira que cuando las charlas son tan interesantes, pues el tiempo se pasa muy rápido, pero me llamó mucho la atención que en estos días, de manera oficial, la propia Secretaría del Trabajo dio a conocer que más de 300,000 trabajadores contratados bajo las modalidades de insourcing y outsourcing habían sido ya reconocidos y transferidos por las empresas para las que realmente elaboran. Además, señaló que de acuerdo con los datos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, se habían dado ya incrementos en el registro de salarios que iban de 15 hasta 32%. Comento esto porque algo que llamó mucho la atención, por supuesto, y creo que en la pasada mesa por ahí alguien lo señaló, la presencia de los liderazgos sindicales, de las centrales sindicales, hablando en Palacio Nacional, pues te genera mucha suspicacia, ¿no? Es decir, un líder sindical charro, representante de central, hablando por los trabajadores a los que no representa. Pero lo que sí tenemos muy claro nosotros es que pues hubo una complicidad durante todos estos años para la propagación de estas empresas tramposas, ¿no? Que eran las que le pagaban solamente el salario a los trabajadores, pero que no trabajaban para ellas. Bueno, esto que ya explicamos. Pero yo quisiera preguntarles a ambas si acaso ya se metieron a la lectura de las tripas de esta reforma. Hay un punto en donde el sindicato, los sindicatos se comprometan a basificar, a formar parte, a integrar a su membresía a estas mujeres y a estos hombres. Si consideramos esa primera línea que tú mencionas, Susana, ¿será que el compromiso de estas centrales de trabajadores y de los sindicatos, digamos que en esta recuperación de materia de trabajo que ellos mismos permitieron les fuera arrebatada, van a quedar también bajo su protección? Esto es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo ven este asunto,
compromiso o no por parte de los sindicatos. Hay una obligación para los sindicatos de que basifiquen y que se incorporen a una contratación colectiva. Me refiero para el caso de los sindicatos que tengan contrato con la empresa, ya sea pública o una institución, ya sea una institución pública o una empresa privada. Natalia. Pues yo preferiría que esa la contestara Susana. Eso ya tiene jiribilla, me la vas a deber. Pero por supuesto, Cecilia. Bueno, yo dije que había suspicacia, o sea, a mí me genera suspicacia esas presencias, ¿no? En Palacio Nacional, definitivamente. Por supuesto que van a jalar a todos los trabajadores, porque al momento en que se reincorporan, como lo ha dicho la secretaria del Trabajo y Previsión Social, 300,000 trabajadores a las plantas productivas, que desaparece esta subnómina inexistente del outsourcing, ahora pasan a formar parte de la plantilla de los trabajadores. Y aunque nadie lo quiera decir en este país, pues bueno, siguen trabajando bajo el mismo esquema que tienen de corrupción los sindicatos blancos con líderes charros. Es decir, venga, chepacá, las cuotas de 300,000 güeyes que traíamos por ahí perdidos, échenle pa' acá, total, un trabajador, si se atreve a pedirme cuentas, la empresa lo despide porque es la forma en que tenemos que seguirlos controlando. Por eso, por esta situación, los pseudolíderes sindicales que tienen representación en el Senado de la República e incluso en el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados son verdaderamente vergonzosos. Yo creo que considerar que Aceves del Olmo y esta gente decrépita, corrupta y criminal son la voz de los trabajadores en el Congreso es lo que tiene tan jodido a este país. Si vamos a transformar, vamos a hacerlo bien. Y para que nosotros podamos avanzar en este país, hay que decirnos las verdades. Este problema tenemos y a partir de aquí vamos a empezar a mejorar las cosas. No hay legitimación de contratos colectivos de trabajo, es verdaderamente una burla lo que están haciendo. Los trabajadores ni conocen sus contratos y si los leen y los entienden, siguen siendo amenazados por estos pseudolíderes sindicales a niveles locales, en Matamoros, en Juárez y en toda la República, de que si no firman a favor de la legitimación de los contratos, van a perderlo todo. Y luego yo les pregunto, ¿y qué tienen? Pues nada, pero está canijo perderlo. Así estamos. Ese es el nivel de trabajadores que estas sanguijuelas humanas, pseudolíderes sindicales, han dejado al país para que la fuerza laboral esté en manos de políticos inescrupulosos, sobre todo de partido, para repartirse los gananciales de sus cuotas sindicales. Ya están, mira, que se les hace garra a la mano para agarrar ese dinero. Ojalá y los trabajadores ya despertaran, pero pues ni diciéndoselos el presidente de la República lo hacen. No sé cuándo vayan a cambiar las condiciones de vida de los trabajadores en este país. Y como dijo Natalie también muy acertadamente hace un rato, dijo, es mejor tener trabajo, aunque sea jodido, que no tener trabajo. Es mejor mal comer que no comer. Yo creo que mientras no nos quitemos ese chip que nos han incrustado en la cabeza, no vamos a ver avances de la clase trabajadora, por más que legisladores tengan buena voluntad, porque aunque la ley se reforme, para hacerla valer, hace falta la intervención directa del gobernado y de las gobernadas, de los trabajadores y las trabajadoras del país, sin miedo a ejercitar sus derechos laborales, y eso no lo podemos lograr ni cambiando todas las legislaciones en todas las materias que se encuentran vigentes en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues frente a lo que ambas nos han dicho, pues queda más que claro, ¿no? Que pues
no vamos a esperar los grandes cambios a partir de lo que está escrito, a partir de las leyes, a partir de las regulaciones, a partir de lo que se crea en términos de leyes, sino que, como mencionamos al inicio, pues esta transformación que queremos, que anhelamos, tiene que ir acompañada de el movimiento popular, del movimiento de las trabajadoras, de los trabajadores, y pues tenemos que construir, luchando y construyendo. Las legisladoras y los legisladores que tendrán que iniciar el próximo periodo ordinario de sesiones en la nueva legislatura tienen una responsabilidad, pero nosotras tenemos otro. Las condiciones laborales impuestas vía outsourcing son letales para las mujeres y para los hombres. Y teniendo claridad de esto, pues también debemos de tener claridad en nuestro esquema de lucha, ¿no? No dejar que todo lo solucione la ley, porque la ley nos tiene en deuda, pues, está en deuda con nosotras. Entonces, pues, vamos en este camino de construcción. Natalia, una última participación y ya como conclusión de esta mesa Outsourcing y Mujeres. Sí, me parece que otra vez reitero, me parece que es un avance positivo, que se está buscando en este gobierno de la 4T salir del sistema neoliberal, que es un camino largo, que son 36 años de estar normalizando este tipo de ideas, ¿no? Sobre cómo despojarnos de todo, ¿no? y creer que es normal. Y con una represión también muy fuerte. Entonces yo creo que es un volteón que es importante, que es un cambio de rumbo y que nos permite tener herramientas para seguir avanzando, y que nos daría mucho gusto pues que Susana llegue a ser también diputada federal, y ahí pues evidentemente seguramente avanzarán más rápido esas leyes que faltan para poder amarrar bien las cosas y que no se nos escapen, ¿no? Estos abusos de los empresarios, ¿no? Que siempre pues van a querer salirse con la suya, ¿no? Que piensan que el país es de ellos, ¿no? Entonces, creo que regresarle el poder al pueblo, o sea, que asumir que el pueblo es el que tiene el poder, es parte de esa transformación, y que evidentemente los cambios se van a dar no nada más a través de las leyes, sino también de ese despertar popular y de esa defensa y participación de la gente por sus derechos y por su derecho a vivir dignamente. Y en ese sentido, pues las mujeres tienen que estar ahí presentes, porque somos la mitad de la población, la mitad de cada pueblo, y tenemos el derecho a estar ahí, a organizarnos y a tener condiciones laborales dignas, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentarles, y pues muchas gracias por este espacio y por compartir con ustedes esta hora. Gracias. Susana, una última participación. Bueno, pues agregaría también a lo que dice Natalie del trabajo tan importante de las legisladoras, que la lucha a la que tú te refieres, Cecilia, no se debe abandonar. Yo convocaría a los legisladores y legisladoras a que salieran a la calle, como hemos estado tantos que realmente hemos tenido contacto con los trabajadores, porque nadie que no tenga contactos con estos y que viva las condiciones en que realmente están, puede emitir alguna ley. Mira que es vergonzoso ver a un imbécil como Ricardo Anaya, jugando a quedarse dormido en la casa de un pescador, hacer la cola de las tortillas con una señora, como si nunca lo hubiera hecho en la vida, y culpar de todo lo que pasa. Bueno, es que en realidad nunca lo había hecho. ¿Verdad? En realidad nunca lo había hecho, sí, sí. Claro, los que andamos en la calle, los que venimos de abajo, los que somos mexicanos y mexicanas sin una posición de privilegio, que son los menos, por eso se ha convertido el güey en la burla de México. Entonces lo que debemos hacer es decirle, espéreme, no quiera copiar una fórmula similar a la de Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia de la República. Si realmente los legisladores y legisladoras nos vamos a comprometer con la clase trabajadora de este país, sin ningún interés específico que el de cumplir nuestra función en un momento dado como legisladores, véngase,
Vamos a ver cómo viven para que no esté hablando de la boca para afuera. Digo, porque no puede ser posible que se exhiba de una manera tan descarada el desconocimiento de la problemática de la pobreza extrema en la que vive nuestra gente y que todavía quieran vendernos eso como el camino para volver a estos 35 años en los que han devastado las fuerzas de la clase trabajadora de nuestro país. Hay que abrir las entendederas, hay que entender, hombres y mujeres trabajadores de este país, que está en nuestras manos luchar, que no le vamos a interesar a nadie, que los únicos que luchan por nosotros en casa son papá y mamá, pero que fuera de esos dos personajes no hay nadie, y mucho menos los políticos interesados en mejorar nuestras condiciones de vida. Así que a la calle, a luchar, a poner agenda social, a poner nuestros problemas ahí en primera plana con los legisladores, y a dejar de estarnos quejando y dejar de creer que el resto de nuestra vida viviremos pobres, porque el que nace pobre se muere pobre, como decía mi abuelito. Eso no es posible más, y es compromiso de todos que este país salga adelante, empezando por nosotros, sí, pero dejando nuestro egoísmo de que cuando nosotros la armamos, nos importe madre lo que está pasando con el vecino. Necesitamos recomponer todo el tejido social y ocuparnos de todos los temas que aquejan a mexicanos y mexicanas, pero si no parte de solucionar el problema de la clase trabajadora, para mí no es agenda. Yo estoy muy agradecida con ustedes que hayan hecho este foro, sobre todo hoy, 1 de mayo, y le digo como siempre a los trabajadores que siempre su puño izquierdo arriba, la B de la victoria al corazón, y que no se rajen a tirar madrazos, porque de otra forma no la vamos a armar. Bien, y pues gracias, Susana. Además de esto que dices, y también me quedo con otras palabras tuyas, pues vamos a imponer nuestra agenda. Entonces, esperamos también mucho de las compañeras y compañeros que resulten electos, que esperemos sea mayoría, pues se comprometan con esa agenda urgente para las trabajadoras y los trabajadores. Yo agradezco mucho la participación de ambas en esta quinta mesa de este segundo día del foro El Sector que Mueve a México, que ha organizado el Instituto Nacional de Formación Política, RENACE. Muchas gracias, abogada Susana Prieto. Muchas gracias, maestra Natalia Eguiluz. Yo soy Cecilia Figueroa y agradezco la confianza que me han depositado para estar al frente en esta mesa. Ha sido muy grato escucharlas. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Saludo a todos los que acompañaron esta transmisión.